nuestro taller donde nosotros trabajamos habitualmente, y quiero agradeceros vuestra numerosa presencia y el interés que ha suscitado la conferencia convocada hoy. El título de la ponencia es Masonería y laicismo como eje de la convivencia y justicia social. El ponente es nuestro querido amigo y hermano Luis Pla, nacido en Valencia en el año 56, jubilado ya, fue empresario y se dedica actualmente al activismo social. Es miembro activo de Valencia Laica, perteneciente a Europa Laica. Ha realizado 4 documentales, uno de ellos llamado Cayetano Ripoll y la Iglesia Valenciana, la última víctima mortal de la Inquisición. Otro, Ladrones de vidas, niños robados en la Comunidad Valenciana. Otro titulado Al borde del principio, los últimos años del franquismo y la transición en el País Valencià. Y otro titulado Al fascismo se le combate, la resistencia española contra los nazis durante la ocupación francesa. Actualmente está trabajando en un nuevo proyecto sobre el ilustre masón Vicente Marco Miranda, masón y político valenciano de la Segunda República. Luis ingresó en masonería en el año 2006. Actualmente es maestro masón en la logia Palmira Luz, cuyo nombre simbólico está tomado de la anarquista y masona Elena Llús, nacida en Valencia en el año 1873. Trabajan en Valencia y trabajan con en el rito francés. Es un rito humanista y laico donde la defensa del laicismo y de los valores republicanos es uno de sus principios fundamentales, junto a la libertad, la igualdad y la fraternidad. Asimismo, preside el Gran Capítulo General de España, rito francés, organización masónica firmante de la Carta de Lisboa, que une a organizaciones masónicas de todo el mundo por la defensa del laicismo y los valores humanistas. Ha dado conferencias como Masonería y anarquismo, el laicismo como eje de la convivencia, la masonería española en el siglo XXI, y ha publicado artículos en diferentes medios. Ha recorrido diferentes ciudades del País Valencià y del Estado español acompañando la proyección de los documentales realizados, participando en su presentación y posterior coloquio. Sin más, os dejo con Luis y con su ponencia. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, agradecer a la logia Sapientia Vivendi el haberme invitado y a su venerable maestro, al hermano Fernando. Y, por supuesto, agradecer pues, la presencia de todos los que estáis aquí. Bien, en principio, lo más importante es definir qué entendemos por laicidad y laicismo. Pero vamos a centrar cada palabra, cuál es su sentido exacto. Según la Real Academia Española, hace 2 acepciones. La primera, que es la condición, dice, la laicidad es la condición de laico, sin más. Yo me quedo con la segunda apreciación, que es la que nos interesa, que la Real Academia dice que la laicidad es el principio que establece la separación entre la sociedad civil y la sociedad religiosa. Esto es lo que va a centrar toda la conferencia, es la separación de lo privado de lo público, de lo común. Es curioso que la Real Academia Española no incluyó su término en el diccionario hasta su 23ª edición en el año 2014. Es decir, hasta el año 2014 buscabas la palabra laicidad en el diccionario de la Real Academia y no aparecía, algo que es sintomático. Yendo a los orígenes de la palabra, diremos que el término laicidad viene del vocablo griego laos, que designa al pueblo entendido como unidad indivisible, referencia última de todas las decisiones que se toman por el bien común. Volvemos otra vez al origen, el bien común. La laicidad establece estrictamente la diferencia entre 2 universos distintos, el interés general y la convicción individual. La laicidad es una regla de vida en una sociedad democrática. Impone que se dé a los hombres y mujeres, sin distinción de clase, origen o confesión, los medios para ser ellos mismos, libres de compromisos, responsables de su desarrollo y maestros de su destino.
Vamos a hacer ahora una breve historia del movimiento laico. La reivindicación laica se ha desarrollado esencialmente allí donde una iglesia, con mayor frecuencia la católico-romana, lógicamente la conferencia la contextualizamos en el lugar que vivimos, que es en España, porque luego hay gente, no, es que el Islam, no, estamos en España y hablamos de España y lo que tenemos aquí. Ha querido imponer un poder, cuando la Iglesia ha querido imponer un poder totalitario en sentido estricto, es decir, que englobe todos los aspectos de la sociedad civil, política, económica, y allí donde la religión se ha convertido en poder. Ahí es cuando ha empezado a aparecer los conceptos de laicidad, como ha ocurrido con la mayor parte de la historia de España. No tenemos más que ver la historia de España, cómo las monarquías absolutistas siempre han estado vinculadas a la Iglesia y cómo la Iglesia siempre ha estado al lado de toda la Edad Media con la Inquisición, apoyando siempre las monarquías absolutistas, apoyando el golpe de Estado, en fin. Frente a este poder se han manifestado sucesivos impulsos de liberación, unas veces política, otras espiritual o ambas a la vez. En la Edad Media nacieron en el seno de la Iglesia Católica algunos movimientos inmediatamente calificados como heréticos y que fueron rápidamente sofocados. De los primeros reformadores a los filósofos del siglo XVIII, la idea evolucionó, permaneciendo no obstante asociada a un doble movimiento emancipador, el del libre pensamiento, que se liberaba poco a poco de los dogmas, y el de una sociedad que reivindicaba las libertades políticas. Frente a esto, la Iglesia Católica, dirigida por un papado enganchado a un poder temporal, ni siquiera reconocido por sus textos fundacionales, se fue encerrando cada vez más en un rechazo total, una negación definitiva de todo movimiento emancipador. La más que milenaria alianza entre el trono y el altar hizo inevitable la contestación religiosa desde el mismo momento en que se patentizaba la contestación política. En este estado espiritual, los filósofos del siglo XVIII, animados por el espíritu de la Ilustración, efectúan un doble asalto ideológico contra las dos formas de absolutismo, la regia, las monarquías, y la religiosa. La reivindicación de la libertad de pensar y la referencia a la razón radicalizan este movimiento. En el siglo XIX, la progresiva formación de la idea republicana, su anclaje en la plataforma de las libertades revolucionarias, del progreso social, de la liberación de los espíritus, de todo oscurantismo, dio el toque final a esta evolución. La separación de las iglesias y el Estado habría podido ser el símbolo del fin de una etapa esencial de no haber sido cuestionada constantemente, directa o indirectamente, por los ataques de todos los que están convencidos de que el hombre es incapaz de asumir plenamente los efectos de su libertad absoluta de conciencia. Si en muchas ocasiones en la historia todos los grandes combates por la libertad y la justicia fueron portadores de la exigencia de laicidad, todos los periodos reaccionarios viraron por oposición al regreso de la dominación religiosa, la dictadura de Franco entre ellos. Renacimiento, reforma, revolución, república, estas diferentes etapas de la formación del ideal laico han ido dando al ciudadano un sitio particular en la construcción social. El problema actual en este sentido es claro para el ciudadano. O renuncia a esta especificidad y abandona el enorme progreso ya alcanzado en la historia, o se convence de que la idea laica, lejos de suponer un freno para la integración, puede ser al contrario una enorme aceleración de la marcha hacia la cohesión social. Y ahora el término laicismo. Hemos estado hablando de la laicidad. Volvemos otra vez a la Real Academia de la Lengua Española, que nos dice, aquí sí que es en la primera acepción, que es la que nos interesa, define el laicismo como la independencia del individuo o de la sociedad, y más particularmente del Estado, respecto de cualquier organización o confesión religiosa. Tiene una segunda acepción, que es condición de laico, que es independiente de cualquier confesión. Cuando decimos, este es un laico, normalmente dentro de las propias iglesias se dicen laicos aquellos que están metidos en la iglesia pero no están ordenados. Ese es un término que es usual, pero el que nos interesa ha sido el primero. Para el filósofo y escritor francés Henry Peña Ruiz, el laicismo, abro comillas, leo textualmente lo que él dice sobre el laicismo, es la palabra para referirse al ideal de emancipación de la esfera pública con respecto a cualquier poder religioso, o en un sentido más amplio, de toda tutela del Estado, que siendo democrático ha de ser de todos y no solo de algunos. Para el también filósofo humanista francés, André Comte-Sponville, miembro del Comité Consultivo Nacional de Ética de Francia, ambos filósofos son contemporáneos, no son... abro comillas, lo que él dice, el laicismo nos permite vivir juntos, a pesar de nuestras diferencias de opinión y de creencia. Por eso es bueno, por eso es necesario. No es lo contrario de religión.
es indisociablemente lo contrario del clericalismo, que querría someter el Estado a la Iglesia, o del totalitarismo, que pretendería someter las Iglesias al Estado. Cierro comillas. Hay que decir que el concepto moderno que tenemos de la laicidad y del laicismo viene de la Ilustración, siendo Francia la primera que como Estado aprueba en 1905 una ley donde se legisla acerca de la separación del Estado con respecto a las diferentes confesiones religiosas. Esta ley de 1905 sigue vigente a día de hoy en el Estado francés. Volviendo al filósofo Henry Peña Ruiz, este nos dice que la laicidad descansa en 3 pilares básicos. 1, la libertad de conciencia, lo que significa que la religión es libre, pero solo compromete a los creyentes, al igual que el ateísmo es libre, pero solo compromete a los ateos. La igualdad de derechos, que impide todo privilegio público de la religión o del ateísmo. Pongo un paralelismo para que se vea que nos estamos refiriendo, cuando hablamos de laicismo, nos referimos a todo. Y la universalidad de la acción pública, esto sin discriminación de ningún tipo. La laicidad, basada en la libertad de conciencia, garantiza la convivencia y la justicia social. La racionalidad y la libertad son la base de la tolerancia. Cada cual tiene derecho a buscar su propia fe y de seguirla, pero es la libertad de conciencia individual la base de la existencia de la libertad religiosa, no al revés. La Iglesia plantea en muchas ocasiones la libertad religiosa, pero para mantener privilegios sobre los individuos que no pertenecen a su organización, como luego más tarde vamos a poder ver. Cada persona puede pertenecer o no a la asociación o comunidad que le interesa o convenza. Los ateos o los agnósticos también tienen sus propias creencias, que son, en un caso, la no aceptación y en el otro, la duda sobre la existencia de Dios. Pero las formas de espiritualidad humana son múltiples y ninguna religión tiene el monopolio de nada. A veces, una buena forma también de definir, vamos a definir también el concepto de laicismo diciendo lo que no es, que es lo que muchas veces más se ve en la sociedad, ¿no?, cuando hablamos de laicismo. El laicismo no es antirreligioso, pues ello iría en contra del principio de la libertad de conciencia que anima el ideal laico. El laicismo no es tampoco anticlericalismo. El laicismo no es anticlerical cuando el clero desempeña su papel dentro de los límites de su comunidad religiosa, pero se puede volver anticlerical en virtud de sus principios cuando el clero traspasa los límites de su comunidad religiosa e intenta imponer una cierta concepción de la ley, que debe ser común, a partir de una cierta concepción de la fe que es particular. El anticlericalismo no tiene que ver con el laicismo. Al contrario, es cuando el clero se inmiscuye en la esfera pública cuando aparece el anticlericalismo. Voy a poner algunos ejemplos. Es cuando el clero y las iglesias se financian con dinero público que aparece el anticlericalismo. Es cuando el clero intenta imponer sus dogmas en la educación pública y reglada que aparece el anticlericalismo. Es cuando el clero inmatricula a su nombre bienes públicos que aparece el anticlericalismo, como hemos visto que ha sucedido. Estamos hablando de miles de millones de euros con la inmatriculación de bienes. Es cuando el clero obtiene privilegios fiscales, está exento de muchísimos impuestos, que aparece el anticlericalismo. Es cuando el clero entorpece la búsqueda de los niños robados, que aparece el anticlericalismo. Este tema hemos hecho un documental, si queréis posteriormente podemos hablar también de ello. Es cuando el clero entorpece la investigación de delitos de pederastia, que aparece el anticlericalismo. He puesto algunos ejemplos, es decir, mientras el clero no se meta en la vida pública y no la entorpezca, no tiene por qué haber anticlericalismo. El laicismo tampoco es ateísmo ni agnosticismo, o sea, no tiene que ver necesariamente con el, que es otra cosa que con los laicistas dicen, que sois todos ateos, no necesariamente. Dentro del laicismo, de hecho, dentro del movimiento laicista, dentro de Europa laica, existen comunidades cristianas de base, que precisamente abogan para que el Estado no intervenga en sus decisiones, o sea que realmente es un principio también que deberían de tener las iglesias, ¿no?, que el Estado no interfiera en ellos. El laicismo busca una forma de convivencia institucional, una organización política de la sociedad, es una forma de organizarnos, mientras el ateísmo o el agnosticismo son cosmovisiones, formas de interpretar el mundo en las que Dios no se incluye. El laicismo no es relativista,
La neutralidad del Estado laico no implica la relatividad de los valores morales, relativismo, y mucho menos ausencia de valores, que sería el nihilismo. Precisamente el laicismo asume la salvaguarda y la garantía de valores morales fuertes, pero no son valores particulares que provienen de una matriz particularista, como podría ser una religión, sino valores universales, como serían los derechos humanos, cuya raíz está en los derechos humanos: libertad de conciencia, autonomía moral, igualdad entre el hombre y la mujer, dignidad de las distintas orientaciones sexuales, libertad a la hora de decidir sobre la interrupción voluntaria del embarazo, la eutanasia, etc. Quienes desde sectores clericales se arrogan el papel de guardianes de la moral tienden a negar la validez universal de los valores morales que defiende el laicismo. La laicidad no tiene que ver con la religión ni con la política, está al margen de ambas cosas. La laicidad es una fórmula de convivencia. Esto es otra cosa que también cuando hablamos de laicismo la gente lo asocia a la izquierda. No necesariamente. O sea, el laicismo no es ni de izquierda ni de derecha. De hecho, es curioso que países donde el laicismo tiene mucha influencia, como puede ser Francia, Uruguay, incluso Bélgica, aunque es un país que el laicismo lo defiende tanto gente de izquierdas como de derechas. O sea, aquí en España sí que se da una situación anómala, que vinculamos laicismo con izquierda y derecha con clericalismo. Y no tiene por qué ser así, porque no tiene absolutamente nada que ver. Evidentemente, en un Estado y en una sociedad que no son laicos, se pueden producir confrontaciones con la jerarquía religiosa que no quiere perder sus privilegios, y los partidos políticos pueden querer utilizarla para sus confrontaciones políticas. La laicidad por sí misma no es religiosa ni atea, no es de izquierdas ni de derechas. En países con gran tradición laica, como Francia, la laicidad del Estado no es cuestionada de forma general ni por los partidos políticos ni por las jerarquías religiosas. Cosa que aquí en España sí que estamos acostumbrados, que se vincula se vincula la ideología con el concepto de laicismo. La Constitución española, en su primer artículo, reconoce que todo individuo nace libre e igual en dignidad a todos los demás, por encima de diferencias raciales, religiosas, culturales, etc. O sea, que esa libertad supone que podemos formar libremente nuestra conciencia, mediante los conocimientos y experiencias que vayamos adquiriendo. Los niños o las niñas deben tener acceso a un pluralismo informativo y cognitivo que les permita optar por un credo moral u otro, alejado de proselitismos, y aun teniendo la familia el derecho a orientarles en aquellos conocimientos más acordes a sus convicciones, ésta no debe eliminar la libertad de cada persona. Y esto nos lleva a la enseñanza. La laicidad exige la neutralidad del Estado en materia de religión y creencias. El Estado debe tratar a todos por igual, sea cual sea su religión o sus creencias. Por tanto, los concordatos, si introducen beneficios o privilegios de unos ciudadanos frente a otros, van en contra del concepto de laicidad. No se entiende que la Constitución española, que en su artículo 14 declara que todos los españoles son iguales ante la ley, mantenga hoy en día unos acuerdos con la Santa Sede, donde el caso más evidente de discriminación para los no católicos es la enseñanza de la religión católica en los centros públicos o concertados, porque en la medida que son concertados están pagados con dinero público. Si fueran privados y se lo pagaran ellos, no habría ningún problema. Es decir, el Estado debe garantizar la libertad para poder darle a tus hijos una educación, pero esto no necesariamente tendría que ser a través de la escuela pública. Para la Iglesia Católica, las convicciones religiosas y morales forman un sistema único, mientras que para el laicismo la ética es una reflexión racional sobre normas y valores que deben regir nuestra conducta, y no está vinculado necesariamente a una visión trascendente del ser humano. La Iglesia española sigue queriendo mantener el control de la moral de los ciudadanos. La única moral verdadera solo parece derivar del catolicismo. Ahora estamos viendo con los temas estos de los delitos no me sale ni cómo se llaman, contra los sentimientos religiosos y tal, estamos viendo cómo ellos se sienten ofendidos por cualquier cosa, pero se sienten ofendidos ellos. Esto no tiene nada que ver con los demás. Yo también como masón me siento ofendido cuando leo cosas que se dicen, o como persona, o cuando se meten, con lo cual si yo cada vez que me siento ofendido, cada vez que nosotros nos sentimos ofendidos, tuviéramos que ir a los juzgados, pues no podríamos vivir. Precisamente por eso existe la laicidad, para separar lo público de lo privado. Para evitar esta falta de neutralidad del Estado en materia religiosa, debería reconocerse por ley la estricta separación de la esfera religiosa y la civil. También podemos definir, vamos a hacer otras definiciones, la laicidad en 4 sencillos puntos. Primero, convivir. La laicidad conlleva cierta idea de vida en común,
aplicable a todas las dimensiones de una vida social rica en identidades individuales y colectivas y pluralidad espiritual. Apoyándose en una organización política democrática, la laicidad permite dos cosas. Primera, que cada uno viva libremente sus opciones espirituales o convicciones filosóficas. Segunda, que todos dispongan de un espacio común público que garantice libertad e igualdad. Crear un mundo común para todos los hombres y mujeres que les permita conservar libremente sus diferencias, lenguas, tradiciones, religiones, convenciones, creencias, es la respuesta de la laicidad. Segundo, principios de la laicidad. Para fundar una comunidad, la laicidad pone en juego tres principios: libertad de conciencia, igualdad de las opciones espirituales y universalidad de la ley común. Libertad de conciencia significa para cada hombre y cada mujer el derecho de creer o no creer, el derecho a elegir con total libertad su opción espiritual, sea esta religiosa, atea, agnóstica o la indiferencia respecto de cualquier religión. Uno de los cometidos de la escuela laica sería posibilitar la adquisición de esta libertad de conciencia. Igualdad de opciones espirituales, perfecta igualdad de los ciudadanos, sea cual sea su opción espiritual o convicción filosófica. Ley común, la misma para todos, sin distinciones ni comunitarismos. Esta ley velaría por el interés general. Tercero, la separación de la Iglesia y el Estado. Y volvemos otra vez al concepto básico, que es este. Este es el fundamento jurídico de la laicidad. La puesta en práctica de estos tres principios se lleva a cabo mediante la separación de la Iglesia y, de modo general, de toda asociación destinada a promover particularismos. Es decir, estoy nombrando continuamente a la Iglesia, pero cuando hablamos de laicismo también hablaríamos de la propia masonería. La masonería no nos financiamos con fondos públicos ni pedimos nada al Estado, nos financiamos con las cuotas de nuestros propios afiliados y nos pagamos los alquileres de los locales y no le pedimos a nadie nada. O sea, si no entraríamos a que el concepto de laicismo no solamente es aplicado a la Iglesia, sino a todas las iglesias, a las convicciones. Para efectuar esta separación hay que distinguir entre una esfera pública y otra privada. Veis que estamos continuamente hablando de lo público y de lo privado. Es así de simple al final el laicismo. O sea, aquí estoy hablando mucho para intentar interiorizar, ¿no? Pero al final es separar lo público de lo privado, es así de simple. La esfera privada es la esfera personal, donde cada uno es libre de sus vínculos, creencias, fe, convicciones filosóficas, particularismos. Es decir, cada uno es libre de creer en lo que quiera, no hay ningún problema, el laicismo lo respeta. Y la esfera pública, que es el espacio público que reúne a hombres y mujeres, se trata de la esfera ciudadana, en la que el ciudadano evoluciona social, económica, política y jurídicamente. Aquí se encuentran los intereses comunes: justicia, enseñanza, salud y protección social, seguridad y otros servicios públicos. Es el espacio donde el ciudadano entra de lleno en la igualdad de derechos, que privilegia no lo que separa, sino lo que une. Es decir, precisamente la laicidad busca unir lo común y dejar aparte lo que nos separa, unir lo disperso, que es una palabra que utilizamos mucho en masonería. Solemos decir mucho que los masones buscamos unir lo disperso. Bueno, pues el laicismo sería uno de los objetivos que tiene, es precisamente este. Mediante esta separación, la laicidad concilia unidad y diversidad. Implica, por una parte, la libertad individual y colectiva de religión y de culto, y por otra, la autonomía del Estado respecto de las religiones. Y volvemos a la escuela laica, que es un elemento fundamental para En Francia, por ejemplo, la escuela, que es laica, la escuela pública es laica y tiene un prestigio que no lo tiene, por ejemplo, en el Estado español. O sea, los liceos franceses en Francia son públicos y la enseñanza francesa es una de las de mayor calidad que se puede encontrar en Europa. La escuela laica es la herramienta básica en la pedagogía de la laicidad. Privilegiado lugar de encuentro, promueve la instrucción para todos, fuera de toda influencia religiosa, no porque juzgue o censure la religión, sino porque ésta pertenece a la esfera privada, no pública. Favorece el desarrollo del espíritu crítico y la formación de ciudadanos, no de súbditos. La escuela laica debe ser una herramienta de cultura, de emancipación, de autonomía, de libre pensamiento, de la propia libertad, que permite llegar a la libertad de conciencia, así como integrarse en la sociedad. En resumen, la laicidad es un ideal formado por separación Iglesia-Estado, separación de las esferas pública y privada, neutralidad del Estado en materia de opciones espirituales, así como su no intervención financiera en este campo, que luego hablaremos de la intervención financiera, y la libertad de conciencia. La libertad de conciencia, la igualdad de todas las opciones espirituales, la universalidad de la ley común, igualdad de todos ante la ley, búsqueda de la emancipación del individuo y formación del ciudadano gracias a esta escuela laica que debe ser siempre gratuita para todos, y búsqueda de una convivencia de calidad.
Tampoco debemos entender el laicismo, y esto es muy importante, esto siempre hago hincapié porque es lo que nos intentan vender por parte de la Iglesia, de las iglesias en general. Nos venden el laicismo como lo que yo llamo, en plan muy personalista, café para todos. Es decir, cuando hablamos de laicismo, el concepto de laicismo es lo público por un lado y lo privado por otro. ¿Qué nos dicen las iglesias? Y ahí se apuntan todas las iglesias, especialmente la católica, que sabe la católica, como sabe que tiene el 80%, cuando luego es mentira, porque una cosa es estar bautizado y otra cosa es ir a misa o tal, o sea, y luego hablaremos también de algunos datos. Claro, la Iglesia Católica dice, bueno, laicismo, pues que el dinero público se reparta proporcionalmente entre todos. Os contaré como anécdota que con este criterio en Estados Unidos se ha creado una religión atea, para tener accesos como si nosotros los masones dijéramos, mira, pues oye, somos una religión y también queremos que nos den, ¿qué somos? ¿El 0,5? Pues que nos den el 0,5 del Producto Interior Bruto o de lo que se recoja. No, eso yo le llamo café para todos. No, eso no es laicismo. Laicismo es que cada uno se pague lo suyo. Claro, la Iglesia se apunta ante movimientos laicistas, la Iglesia, que es muy inteligente, dice, bien, no, pues bueno, pues vamos a repartir entre todos. Claro, a mí me dais el 80%, a los evangelistas les dais el 5%, a los islamistas o a los musulmanes les dais el 2%, y todo sigue igual y todos están contentos. No, eso no es laicismo. Decimos la separación absoluta, no hay que financiar nada. Es decir, financiar y conceder privilegios, eso sería el café barato, a todas las confesiones religiosas proporcionalmente a su penetración, como plantean algunos, porque este no es su cometido. El Estado, las instituciones públicas, solo deben gestionar aquello que es común a todos los ciudadanos. En definitiva, el laicismo reclama la separación del Estado, de las iglesias, del poder político, de las instituciones religiosas, así como la abolición de todo tutelaje de la conciencia humana, como condición de posibilidad para la emancipación del ser humano. De ahí su especial relación con la racionalidad y el libre pensamiento. ¿Qué entendemos por valores laicos? La laicidad, el laicismo, como ya hemos ido viendo, es más que una organización social. Es más que la separación Estado-Iglesia, es mucho más. Es una forma de entender la convivencia. Supone la adopción de unos valores éticos y morales humanistas. El humanismo laico reposa en el principio de la libertad absoluta de conciencia. Libertad de espíritu, emancipación respecto de todos los dogmas, derecho a creer o no creer en Dios, autonomía del pensamiento frente a las limitaciones religiosas, políticas, económicas, liberación de los modos de vida en relación con los tabúes, ideas dominantes e ideas dogmáticos. El laicismo por principio es adogmático. La laicidad intenta liberar al niño y al adulto de todo lo que aliena o pervierte el pensamiento, especialmente las creencias atávicas, los prejuicios, las ideas preconcebidas, los dogmas, las ideas opresoras, las presiones de orden cultural, económico, social, político o religioso. La laicidad trata de desarrollar en el ser humano, en el cuadro de una formación intelectual, moral y cívica permanente, el espíritu crítico, así como el sentido de la solidaridad y de la fraternidad. La libertad de expresión es el corolario de la libertad absoluta de conciencia. Es el derecho y la posibilidad material de decir, escribir y difundir el pensamiento individual y colectivo. Las nuevas técnicas de comunicación hacen que esta exigencia sea cada vez más vital. Y en este campo de la información y de la comunicación, más que en otros, ha de extremarse la vigilancia frente a los enormes medios de manipulación y perversión del pensamiento. La moral laica que resulta de aquí es simple, reposa en los principios de tolerancia mutua y de respeto a los otros y a sí mismo. El bien es todo lo que libera, lo que abre, el mal todo lo que esclaviza y degrada. La laicidad trata, en este contexto, de proporcionar al hombre los medios para adquirir total lucidez y plena responsabilidad sobre sus pensamientos y actos. Fundada sobre las necesidades de la vida en sociedad y la promoción de la libertad individual, la laicidad es esencial para la construcción de la armonía social y para reforzar el civismo democrático. Tiende a instaurar, por encima de las diferencias ideológicas, comunitarias o nacionales, una sociedad humana favorable al desarrollo de todos, la sociedad de la que serán excluidos toda explotación o condicionamiento del hombre por el hombre, todo espíritu de fanatismo, de odio o de violencia. Ciertamente la tolerancia es la consecuencia lógica de los valores precedentes, sin los cuales la armonía social está en peligro. Pero la tolerancia solo tiene sentido si es mutua, y tendrá siempre como límites la intolerancia, el rechazo del otro, el racismo y el totalitarismo. El rechazo del racismo y de la segregación bajo todas sus formas es inseparable del ideal laico. La ética laica conduce, en fin, inevitablemente a la justicia social, igualdad de derechos e igualdad de oportunidades.
educación laica, escuela, derecho a la información, aprendizaje de la crítica son las condiciones para esta igualdad. La laicidad como acuerdo social. Más allá de los principios, la laicidad es una actitud cuyos campos de aplicación abarcan todos los aspectos de la sociedad. Estáis viendo que vamos más allá. La gente suele asociar la laicidad simplemente como una confrontación Iglesia-Estado. Es mucho más que todo eso, aunque nos centramos en eso porque es lo más claro, pero va mucho más allá la laicidad que todo esto. El principio de este estatuto cívico, jurídico, institucional es simple. Reposa sobre la distinción clara para cada ciudadano entre una esfera pública y una esfera privada. La esfera privada, personal, la de la libertad absoluta de conciencia, donde se experimentan las concepciones filosóficas, metafísicas, las creencias, las eventuales prácticas religiosas y los modos de vida comunitarios. Esto serían la vida personal y privada. Y volvemos otra vez, la esfera pública ciudadana, en la que el ciudadano evoluciona socialmente, económicamente, políticamente y jurídicamente. Aquí las reglas están claramente definidas y basadas en los derechos humanos. Ningún grupo, ningún partido político, ninguna secta, ninguna iglesia podrán pretender penetrar o manipular en provecho propio el fundamento de la sociedad ciudadana así definida. La separación de las iglesias y el Estado es la piedra angular de la laicización de la sociedad. No debería sufrir ninguna excepción, ni modulación, ni planificación. Su totalidad, su integralidad son la condición para su existencia misma. Es la única manera de permitir a cada uno creer o no creer, liberando a las mismas iglesias de lógicas de alianzas convencionales con el Estado. Estamos cansados de ver cómo a través de la historia siempre las iglesias han estado junto a estados totalitarios o junto a monarquías absolutistas, han ido siempre vinculados. Si las iglesias quieren existir, que sus fieles les provean con sus medios, pues la religión es asunto de convicción personal. Si el Estado garantiza la total libertad de cultos y la expresión y difusión del pensamiento y no privilegia a ninguna comunidad, ni financiera, no debe privilegiar ni financiera ni políticamente. No es incumbencia del Estado regular las relaciones entre las iglesias, desde el momento en que no reconoce a ninguna como tal. En el marco general de sus atribuciones políticas, el Estado vela por el ejercicio de las libertades individuales de cada uno, por el orden público y por la armonía social entre los ciudadanos. Desde el momento en que el Estado considera que la religión es un asunto privado, no susceptible de atraer su atención, sino cuando sus manifestaciones pudieran atentar contra el orden público, en toda lógica las iglesias no pueden reivindicar ninguna ventaja, ningún privilegio, ningún trato especial. Menos aún pueden ser dotadas de estatutos oficiales, aparte de la ley común que rige la libertad de asociación. En este caso, en España, pues tenemos nada menos que el concordato. O sea que tenemos un estatuto oficial firmado. La ley estatal no debería reconocer como delitos la blasfemia o el sacrilegio, lo que lleva inevitablemente, hasta ahora parece que lo van a quitar, pero lo que lleva inevitablemente a la institucionalización de la censura y lo que es peor, de la autocensura, porque lo que está haciendo, estamos viendo el ejemplo de lo que están haciendo organizaciones de extrema derecha como Abogados Cristianos, Hazte Oír, sus denuncias las pierden todas, pero meten el miedo. ¿Por qué? Porque cuando denuncian a un colectivo, ellos tienen mucho dinero detrás, ellos los abogados les salen gratis, pero si ellos demandan a una asociación porque ha hecho un evento y tal, esta asociación, suelen ser colectivos, tiene que pagarse abogados, al cabo de 3 años sale sobreseído los casos, todos, la mayoría, pero les han amargado la vida. ¿Qué hace? Que te autocensure. La laicización de los estatutos individuales como servicios considerados indispensables para el funcionamiento de la sociedad ha sido uno de los aspectos esenciales del ejercicio de la libertad y de la igualdad de derechos. Nacimiento, vida y muerte son considerados ya no únicamente bajo el ángulo de la religión o de la pertenencia comunitaria, sino bajo el de la libertad individual. Se subraya la igualdad de todos ante los servicios públicos. La eventual pertenencia a un grupo religioso, étnico o social no puede ser tenida en cuenta en lo que concierne al acceso de los usuarios. La mención oficial de dicha pertenencia debe ser considerada discriminatoria. Parece evidente que la noción misma del servicio público está estrechamente ligada a la práctica de la laicidad. En este sentido ya hemos conseguido que no te pregunten, pero hasta hace pocos años te preguntaban cuál era tu religión. Suponía que era la católica, si estabas bautizado. ¿No? Eran conceptos que se manejaban en la vida. Esto, afortunadamente, vamos avanzando en cosas. O sea, tampoco, en algunas cosas hemos avanzado, pero la ley civil es la única habilitada para organizar los campos de la vida cívica y social. Los representantes del Estado, elegidos o funcionarios, respetan como contrapartida en el ejercicio de su función una absoluta neutralidad frente a las prácticas individuales o colectivas y observan una estricta obligación de reserva.
Es decir, la actividad pública del funcionario público no debe de estar condicionada nunca por sus convicciones filosóficas o religiosas. No debería, cuando vemos que muchas veces sí lo está. Finalmente, la escuela laica debe ser preservada de toda penetración económica, confesional o ideológica, incluso disfrazada de cultura. La escuela no es lugar de manifestación ni enfrentamiento de las diferencias. Es un lugar donde se suspenden de común acuerdo los particularismos y las condiciones de hecho. La escuela debe proscribir toda forma de proselitismo. Todo lo anterior no quiere decir que el Estado niegue las pertenencias comunitarias, al contrario, las debe dejar existir y no ponerles ninguna traba. Existen de hecho y son respetables con tal de que no desafíen los principios de libertad individual, de dignidad humana y de igualdad. Evidentemente, cuando una creencia religiosa va en contra de la dignidad humana o de los derechos humanos, esa creencia religiosa sí que hay que perseguirla. Y podríamos hablar en este sentido de planteamientos integristas, no solamente por parte del Islam, que eso lo tenemos todo claro, sino también hay planteamientos integristas por parte de la Iglesia Católica. No hace mucho salió una videoconferencia de unos curas que estaban diciendo que ojalá se muriera el Papa Francisco, les deseaban la muerte. Ese tipo de integrismo entiendo que no se debe tolerar. Y ahora la pregunta, ¿no?, que es la que creo yo que nos hacemos todos, estamos diciendo, es que bonito es todo esto, ¿no?, esto es un ideal, es un tal... Y la pregunta ¿es posible un Estado laico en una sociedad con fuerte influencia y cultura religiosa como es la nuestra, la que estamos? Porque esto nos parece. Y la respuesta es que por supuesto que es posible, simplemente es una cuestión de voluntad ciudadana y sobre todo, en este caso nuestro, de voluntad política. Pues yo creo que el tema de la voluntad ciudadana está más que claro porque vamos a ver algunos datos. Lo que no hay es voluntad política por parte de ningún partido político. Un tema que les quema, no lo tratan. Y digo que por supuesto que es posible y voy a poner dos ejemplos que son ejemplos muy curiosos de países muy católicos históricamente, pero que sin embargo tienen unas leyes que garantizan la laicidad del Estado, de las leyes más avanzadas a nivel mundial, que es Francia, que ya la hemos hablado, y un país que os va a sorprender, que es Uruguay. Uruguay es un Estado laico, ahí no celebran ni la Navidad, no es fiesta, o sea, tiene una serie de cosas que son muy curiosas en Uruguay. Francia, de fuerte influencia católica, a partir de la Ilustración, la Revolución Francesa y movimientos históricos como la Comuna de París, acaba promulgando el 9 de diciembre de 1905 una ley aún vigente que garantiza la separación de la Iglesia y el Estado, de 1905. Uruguay, también de fuerte influencia católica, culmina la separación institucional entre Iglesia y Estado con la aprobación de su nueva Constitución en 1918, con un presidente que era conservador, que era de derechas. Por eso, insisto, no tiene que ver la izquierda ni la derecha con el laicismo, y en Francia es una república donde gobiernan distintamente la izquierda y la derecha, y no se cuestiona. Sí que han habido detalles de determinados presidentes de la república que se han saltado haciendo visitas al Vaticano, en plan, en fin, eso sería otro tema, pero no se cuestionan en estos países, que son países de fuerte arraigo cristiano, pero que el concepto de laicismo lo tienen claro. Pero claro, no nos engañemos. Esto no ha sido ni es fácil. El laicismo supone la eliminación de privilegios para unos pocos y estos van a estar permanentemente luchando por defender esos privilegios que aún les quedan y recuperar los que ya no tienen. O sea que puede haber involuciones que las podemos ver a muy corto plazo. En España hemos ido avanzando, pero podemos ir viendo perfectamente involuciones. En un mundo caracterizado por las más profundas agitaciones de estructuras económicas, políticas, sociales y culturales que han conocido los siglos, ¿qué hacer para superar la inquietud, la angustia, la indiferencia, el abandono de responsabilidad, la violencia? La laicidad aparece como la respuesta a esta pregunta fundamental, es decir, en momentos de unas confrontaciones que estamos teniendo cada vez más agudizadas, la laicidad sería la que podría poner en orden estas confrontaciones si fuéramos capaces de separar lo público de lo privado. En una sociedad cada vez más multicultural, la laicidad puede enseñar a los individuos a cooperar, a encontrar modalidades de buen entendimiento y a armonizar sus diferencias. Esto de la multiculturalidad, esto no tiene freno, por más que digamos, esto es algo que a nivel mundial no la vamos a poder frenar, por más que se intente frenar la inmigración o postura, esto es algo que no se le puede poner puertas a la naturaleza ni al ser humano. Los progresos de la ciencia deben poder ser liberados de toda influencia de grupos de presión, especialmente religiosos. El interés general y el respeto a la persona humana deben ser los únicos marcos de este progreso. La laicización del estatuto de los cuerpos, es decir, lo que es el amor, la sexualidad, la muerte, la enfermedad, no ha concluido. La libre disposición de su cuerpo,
las modalidades sociales de la vida de las parejas y familias, las garantías fundamentales de las libertades. En ese marco, los derechos y dignidad de los niños son otros tantos campos de aplicación de una laicidad garantía única de la libertad de los espíritus y de los cuerpos. Y nos preguntamos, ¿qué está pasando en España? ¿No? Vamos a intentar ver algún... Aunque es difícil encontrar información sobre datos que serían estadísticos muy interesantes, igual que se lleva no sé cuántos años no haciendo... El CIS no hace una encuesta sobre monarquía o república porque no interesa, también hay ciertos temas sobre la Iglesia que tampoco... No nos preguntan si estamos a favor o en contra del concordato, que nos cuesta 11.000 millones de media más o menos a los españoles, ¿eh? ¿Qué pasa en España? Bueno, en España es una cuestión puramente, insisto, yo creo que es más una cuestión puramente política, de interés político, que ciudadana, y lo voy a razonar. La sociedad española, pese a la cultura y tradiciones religiosas, está cada vez más secularizada. Es decir, somos muchísimo más tolerantes de lo que pudiera parecer. Por poner un ejemplo, según un artículo del diario.es, estuve buscando, esto es un artículo escrito el 29 de junio del 2021, hace ya 5 años, 4 años y medio, pero bueno, esto de hecho yo creo que ha ido a más. Según un artículo en este periódico, las bodas religiosas apenas llegan al 10%. Es decir, que se casan por la Iglesia al 10%, y de ese 10% podríamos ver cuántos lo hacen por tradición y no por creencia, pero yo ahí ya no voy a entrar en juicios de valor. Vale, el 10% vamos a asumir que lo hacen por creencia religiosa, pero estamos hablando del 10%. Es decir, las bodas civiles, de hecho, se han convertido en un negocio. Allí en el País Valenciano, yo no sé aquí, allí por ejemplo las masías estas que hay en el campo viven de las bodas civiles, porque se hacen allí unos bodorrios de estos increíbles, o sea que le han dado la vuelta y bueno. Luego, cosas que se acababa el mundo y hemos visto que no se acaba. Por ejemplo, cuando se aprobó la ley del divorcio en España en 1981, ya se han pasado años, ¿causó algún problema? ¿Se cuestiona? No ha pasado nada. Se aprobó la ley del divorcio y seguimos aquí. Más aún, la ley del aborto se aprobó en 1985. ¿Ha causado algún problema? Ninguno. Nos hemos ido secularizando y ni la gente ha salido a la calle. Yo creo que hubo más contestación a estas cosas, por ejemplo, en Francia, que aquí en España. Es decir, no ha habido una contestación a estas cosas. Sí, inicialmente, siempre hay movimientos que intentan frenar el avance, pero no. Y ya para lo más, que esto ya parecía ya que esto era, vamos, la ley del matrimonio igualitario del 2005 en España, es decir, hace ya 20 años que se aprobó esta ley. Parecía ya que esto ya era... De hecho, incluso me atrevo a decir que la Iglesia, con estos temas, estamos hablando de divorcio, aborto y matrimonio igualitario, no es beligerante, están calladitos. Yo tengo mi teoría, y es que, para que no les toquen el dinero, mientras no le toquemos... Si planteáramos cortar el concordato, posiblemente, que se le supone un montón de pasta, veríamos como posiblemente... Pero yo creo que ahí sí que hay una entente cordial entre los políticos. Por eso los políticos tampoco tienen mucho interés, porque esto no les da votos a ningún partido, ni izquierda ni de derecha ni a nadie, pero me da igual que sean más de izquierda o menos. Nadie lo plantea, ni Podemos, ni Sumar, ni el Partido Socialista, ni el PP, ni Vox. Nadie. El tema que no les da votos, o lo entienden así. Pero estamos viendo que no pasa nada. O sea, no, nada. Pues, la eutanasia, la ley de eutanasia es del año 2021. Se está aplicando porque hay regiones como Navarra que no la aplican, porque allí la Iglesia, sobre todo el Opus Dei, pues tiene mucha y los tienen acojonados, porque hacen todos objeción de conciencia, que ese sería otro tema de debate, ¿no? Hasta qué punto la objeción de conciencia se puede... Pero bueno, ya se aplica la eutanasia en ciertos supuestos. También era aquello que decir, bueno, es que el monopolio de la vida lo tiene nada más que Dios y tal. Pues no ha pasado nada, o sea, no pasa nada. La gente a la que se le puede aplicar, hay unas normas más o menos estrictas que podremos discutir, se podrá discutir con ellas, yo lo admito, que pueden ser más restrictivas, menos, pero ya tenemos ahí una ley. Y no pasa nada. Por parte de la ciudadanía, los ciudadanos españoles somos bastante más tolerantes de lo que los políticos nos quieren hacer creer. Lo que pasa es que utilizan todas estas cosas para la confrontación, unos y otros. Esta es la realidad. Unos más que otros, pero no quiero ser partidista. Y entonces yo me pregunto, si hemos visto todo esto, ¿por qué seguimos viendo los curas castrenses? Mirad, hoy mismo, la princesa Sofía se ha embarcado, y antes de embarcarse han ido a hacerle una ofrenda a la Virgen del Carmen. Eso no deben hacer. ¿Por qué? Porque dentro de los militares habrá de todo, y representan al Estado. A mí no me representan yendo a la Virgen del Carmen.
independientemente de mis creencias, ni representan a una inmensa mayoría de la gente. ¿Por qué seguimos mezclando? ¿Por qué siguen habiendo curas castrenses, que además les pagamos con dinero público? Y se siguen haciendo funerales de Estado. Por ejemplo, con la Dana en Valencia. Hubo un funeral de Estado, donde fueron, pues muchas de las víctimas habían desde otras religiones, los habían ateos, algunos se negaron a entrar. En la tele salió el tema de políticos que se habían ido, siempre se desvía el tema, que se habían ido unos políticos, sí, y otros no. Para mí el fundamental no era, es que no tenía que haber ido ninguno, de entrada, y no se tenía que haber hecho un funeral de Estado. Se tenía que haber hecho, pues cada uno su religión, o un homenaje, pero no dentro de una iglesia, sino en la plaza. Y ese es el tema. Luego, ¿por qué la monarquía sigue vinculada institucionalmente a la iglesia? Claro, si cuestionamos esto es que cuestionamos la monarquía, porque el rey es rey por la gracia de Dios. Esto es así, aunque parece una tontería, pero es así, no tiene otra explicación, pues es una cosa de sangre. Si profundizamos un poquito, sin entrar en cuestiones políticas de si es lo que conviene o no conviene, yo ya no entro ahí. Yo esto lo planteo desde un punto de vista filosófico, es decir, ¿por qué sigue la monarquía vinculada a la iglesia el jefe del Estado? O sea, a mí no me representa, hablo con la vinculación, tampoco por otras cosas, pero no vamos a entrar en ese tema. Luego, ¿por qué la enseñanza religiosa en espacios públicos y con dinero público, en colegios concertados? ¿Por qué? Que se lo paguen ellos, si es que no pasa nada. Y seguirían habiendo, pues lo mismo seguramente que, en vez de hacer tantas extraescolares que hacen ahora, que la gente no sabe dónde meter a los niños para no tenerlos en casa, pues como extraescolar, que les den catequesis, pero fuera del colegio, y que se lo paguen ellos. O sea, no pasaría nada. O sea, tienen el derecho de dar la religión, claro que sí, igual que los llevan a ayudo, pues que los lleven a catequesis, no pasaría nada. ¿Por qué los beneficios fiscales para la Iglesia Católica? ¿Por qué la Iglesia Católica? Claro, es que dices, es que los templos de culto, pero es que los templos de culto, yo hablo por lo que conozco, que es Valencia. En Valencia la Universidad Católica está por todos los lados, y cobran, que la Universidad Católica cobra pasta, y se han apoderado de casi todos los edificios públicos antiguos. Vale una pasta, estudiar medicina por la Católica vale una pasta, y sin embargo están exentos de pagar impuestos, porque tienen plazas de garaje, al lado de las iglesias tienen los otros que cobran. Y de eso, como están en edificios religiosos, no pagan impuestos. ¿Por qué no tienen que pagar impuestos? Y ahora viene lo más fuerte, y aquí que sé que ha habido algún político que ha tenido funciones, aquí vamos a entrar. Y esto a mí esto es lo que me puede, y es por qué representantes públicos, tanto de izquierdas como de derechas, siguen yendo como tales representantes públicos a eventos religiosos. O sea, yo no digo que un alcalde no vaya a una procesión, pero que vaya como persona, no que vaya con la banda de alcaldes. Y es que yo no tengo, a mí las procesiones, oye, como cualquier manifestación, que pidan al ayuntamiento que la policía municipal vigile la seguridad, las cortes, yo lo veo normal, como cualquier otro evento que se pueda hacer, como una cabalgata, cualquier cosa. Entonces, yo no digo que no vayan, si pueden ser perfectamente creyentes, pero que vayan, además, sería una demostración de humildad, que vayan detrás, con la gente. Yo creo que les uniría incluso más al pueblo, porque serían más del pueblo, pero no, esto es algo que a mí sí que me... Y luego otro tema que también, yo cuando lo explico, hay gente que parece obvio, igual lo tenéis claro todos, y si lo tenéis claro, perfecto, porque entonces, pero yo a veces cuando lo hablo, parece tan obvio que no está claro, y es lo del 0,7 en la declaración de la renta. A ver, lo del 0,7, la gente dice, bueno, es que cada uno... No, cuando uno marca a la Iglesia Católica el 0,7, está poniendo de mis impuestos, porque no es que se le incrementa... Como en Alemania, por ejemplo, que yo tampoco lo haría porque no hay por qué utilizar al Estado para nada, pero en Alemania tú cuando haces la declaración puedes asignarle un dinero a las iglesias, a diferentes iglesias, pero se te incrementa en tu renta, lo pagas de tu bolsillo. Pero si tú en la declaración de la renta tuya estás poniendo que el 0,7 vaya a la iglesia, es un 0,7 de los impuestos de todo, es también de mi dinero, que yo no quiero que vaya a la iglesia porque no tengo nada con ella. Y el de asuntos sociales, lo mismo. Nosotros desde Europa Laica recomendamos no clicar ninguno, porque el de asuntos sociales la mayoría van a Cáritas y a un montón de sitios donde no hay control tampoco sobre el dinero. Y no con esto quiero menospreciar la labor que pueda hacer Cáritas, sino la falta de transparencia que pueda haber. Y la gente que quiera donar, pues que lo done luego, pero no tiene por qué marcar, porque lo está dando de nuestro dinero. Y esto hay gente que hasta que no lo explican, mucha gente, pues es cierto. La gente piensa que tú marcas el 0,7 y lo estás poniendo tú, que tú eres libre para darle tu dinero a quien quieras. No. Si tú lo marcas, es de los impuestos, no se te incrementa. En todo caso, cuando tú marcas el 0,7, veamos si mucha gente no lo quitaría. Si cuando la casillita, cuando tú marcas el 0,7, subiera el 0,7% y tuviera que pagarle. Entonces, ese es un tema que es importante. Y luego, ¿por qué no se denuncia al concordato?
yo tengo claro que no se denuncia para tener una paz social con la Iglesia. Que nos cuesta a los españoles miles, está valorado, esto ya son datos, es muy difícil, pero se habla de 11.000 millones de euros entre la exención de impuestos, lo que se les da directamente, lo que nos cuestan los edificios públicos. Pagamos a los maestros de religión, los paga el Estado, pero los eligen y los despiden, y la Iglesia, son ellos los que los despiden, los eligen, pero lo pagamos entre el dinero de todos. Es curioso. Si vemos, la Iglesia no ha sido excesivamente, lo que decía antes, beligerante con el divorcio, el aborto, la eutanasia, el matrimonio igualitario, pero eso sí, que no le toquen el bolsillo. En España se dan varias formas de financiación de la Iglesia Católica. Financiación directa, mediante el tratado con el Vaticano, que conocemos como concordato, mediante las casillas del IRPF, los sueldos de los profesores de religión e indirectamente mediante la exención de impuestos. Y ya no hablamos con las inmatriculaciones. A modo de resumen, ya queda poquito. La laicidad no es un concepto obsoleto, no es algo que es de gente, que somos así, no. Al contrario, es una idea de progreso, ante la cual se abren múltiples campos de aplicación. La laicidad es completamente institucional, es un marco legal, es una regla del juego. Sus reglas son aplicables al conjunto del cuerpo social y no es el resultado de contratos evolutivos entre comunidades o grupos. Es decir, tiene que estar por encima de las ideologías y de las religiones. Ese es el concepto. No hay más que una sola laicidad, que no puede ser calificada, no puede ser ni nueva, ni plural, ni positiva. Es una, la laicidad, separación de lo público y de lo privado. La laicidad es una noción que reposa sobre principios humanistas forjados durante el curso de la historia. No es algo que nos hemos inventado algunos hace 15 años. Esto ya hemos visto hablar como ya a partir de la Edad Media, contra la Inquisición, ya empezaron a ver, para que en el momento eran movimientos heréticos, que se llamaban, claro, los quemaban, a los que... Es una fuerte afirmación del sentido y valor al servicio de la libertad individual. Es el más seguro garante de la paz civil. Conlleva moral personal y ética social. Es acción y voluntad. En ocasiones resistencia. No es sencillo. La laicidad requiere resistencia contra la comodidad de la renuncia, contra el confort del pensamiento único. Es decir, es más fácil no plantearse. En palabras de Alejandro Torres Gutiérrez, catedrático de Derecho Público en la Universidad de Navarra, leo textualmente: para una plena realización de los principios de laicidad, neutralidad y separación Iglesia-Estado, sería preciso que los modelos de financiación de las confesiones religiosas descansaran sobre el esfuerzo de los fieles y no de los Estados. En lo relativo, vamos a vincular esto con la masonería. En lo relativo a la masonería, antes de esto es importante aclarar. Claro, aquí hay hermanos son masones y otros que no son. Entonces, vamos a intentar hacer alguna aclaración que para los masones, los que son masones, es obvia, pero para el que no lo es, no es tan obvia. La masonería, como todo colectivo humano, existen diferentes corrientes. Diferentes corrientes que las voy a simplificar porque aquí podríamos, y que es importante simplificarlas porque yo siempre cuando alguna vez digo, no, es que soy masón, ya me sacan, me hablan de Pedro, de Mario Conde, me hablan de no sé qué, digo, quieto, vamos aquí que la masonería, como todo colectivo humano, tiene sus corrientes y tiene... Esto es una simplificación, lo que voy a decir, pero es que claro, si no sería otra conferencia. Hay una corriente que yo la denomino una corriente dogmática, en la cual para pertenecer a ella es obligatorio creer en un ser supremo y que además, como añadido, y además no admite mujeres. No es que no admite mujeres, es mucho peor, es que no admite que la mujer pueda ser masona, la condición de masona. Ha habido organizaciones masónicas que no quieren mujeres, pero sí que admiten que una mujer pueda estar en otra obediencia, donde sea mixta o femenina. Estos, en concreto, esta corriente que yo llamo dogmática, anglosajona, que está representada por la Gran Logia de España, que curiosamente se llama la Gran Logia de España, pero la mitad son ingleses jubilados en Levante, lo digo porque yo vivo en Levante y los vemos allí. Pero bueno, simplificando. Y luego hay otra corriente que la llamamos liberal y adogmática, en la que además es mixta, que se aceptan mujeres, y donde la absoluta libertad de conciencia es uno de sus principios. Ahí es donde estamos encuadrados, pues la logia en la que estamos ahora, mi logia y la organización u obediencia masónica a la que pertenecemos, que es la Gran Logia Simbólica Española. Digamos, he simplificado mucho, hay muchísimas más corrientes, incluso dentro de estas obediencias hay diferentes rituales, diferentes formas de entenderlo, pero creo que sí que es importante hacer esta simplificación porque siempre cuendo hablas de más, a mí siempre me dicen, oye, pues ahí pues te obligan a creer en Dios, si no crees en Dios no puede ser, y no admite mujeres, y Mario Conde fue masón, que sí que lo fue, pero era de la GLE. En fin, no quiere decir esto que dentro de nuestra obediencia no pueden haber también, somos humanos, esto no quiere decir, pero bueno, que es importante
en este sentido, tener claro que no estamos por encima de los demás, somos humanos como todos y tenemos también, pero sí que es importante, creo yo, hacer esta aclaración. Luego, en esta última, que es donde se encuadra nuestra organización masónica, la Gran Logia Simbólica Española. En sus instituciones, en sus constituciones y principios, estas organizaciones liberales y adogmáticas contienen un texto similar al que os voy a leer ahora. Digo estas organizaciones, por ejemplo, la Gran Logia Simbólica Española, que es el referente en España de la masonería mixta, liberal y adogmática, podríamos equipararla, por ejemplo, al Gran Oriente de Francia en Francia, al Gran Oriente Lusitano en Portugal, al Gran Oriente de Bélgica en Bélgica, y todas estas, en su constitución, tienen un texto común. Yo me he leído las constituciones de todas, que es el que os voy a leer ahora, que cuadra mucho con todo lo que acabo de decir. Por eso digo, para mí el tema del laicismo forma parte del ADN de la masonería. Y dice textualmente, esto está en todas las constituciones, es un tema, he cogido lo que es común a todas ellas. ¿Qué es la masonería? Habla de sus principios. Sus principios son la tolerancia mutua, hemos hablado ya de ella, el respeto a los demás y a uno mismo y la absoluta libertad de conciencia. Considera que las concepciones metafísicas y religiosas son del dominio exclusivo de la apreciación de cada persona. Ya está separando lo público, rechazando cualquier afirmación dogmática. Tiene como divisa libertad, igualdad, fraternidad. Esto forma parte de lo que es del cuerpo central de lo que son nuestros reglamentos, lo que sería la Constitución. Y esto es común a toda esta corriente que os he dicho, liberal y adogmática. Esto es importante, esto cuadra perfectamente, es decir, que en este párrafo corrobora todo lo que está en esa línea. Luego, en algunos rituales, yo estoy en una logia que ya he dicho que también existen diferentes ritos y tal. Yo hablo de lo que... Yo estoy en una logia en Valencia que practica el rito francés. Y en el rito francés, a la persona que va a ser iniciada, antes de iniciarla dentro del mismo proceso, se le dice textualmente, se le advierte, digamos, ¿no? Se le dice: cada uno de nosotros tiene derecho a creer en un Dios creador, en una inteligencia superior, en un poder inmanente, en una fuerza inconsciente. Igualmente tiene derecho a dudar de todo esto o a no creer en nada. Es decir, se le está diciendo, puede creer como si quiere creer en el espagueti volador, es decir, nos da igual, porque esto lo separamos, lo sacamos fuera. Es decir, se le pide respeto al que va a entrar, tiene que respetar las creencias de cualquiera. De hecho, yo en mi logia, yo no sé de qué religión, o si es creyente o no, no es una cosa que la preguntemos, no, ni lo sé, es que ni me interesa. Luego añade, comprendemos, y además especifica, dice, comprendemos la laicidad como un valor social y cada cual puede ser practicante religioso o no serlo. Siempre se matiza, esto se dice. Luego la masonería combate la discriminación, busca unir lo disperso. Ya hemos hablado, es una frase que utilizamos mucho, ¿no? Nuestro objetivo es unir lo disperso. En nuestras logias intentamos hacer eso, ¿no? Buscando lo que nos une, que es lo común, por supuesto en base a unos valores, que son los valores que son nuestra divisa, que es, busca unir lo disperso en base a unos valores humanistas, valores definidos en nuestra divisa, la divisa común de la masonería, que es la libertad, la igualdad y la fraternidad. Y desde mi punto de vista, ello solo será posible a través de una sociedad laica. Y como decimos en masonería, cuando acabamos de decir algo, he dicho. Es cual.